Entonces no cualquier dieta baja en hidratos de carbono va a tener el impacto que se está buscando. ¿Sí? Eso hay que evaluarlo también. ¿Realmente están haciendo una dieta cetogénica que tiene un impacto sobre la utilización de las grasas? ¿Cómo O sabés cuál es solamente es muy baja en hidratos de carbono, pero no es cetogénica. cetogénica? Y es también hasta qué punto muchos deportistas están haciendo una dieta cetogénica y no se están dando cuenta. Están por debajo de ese umbral de reservas de glucógeno porque entrenan 2 o 3 veces al día y no alcanzan a recuperarlos y realmente tienen están entrenando con una reserva de hidratos de carbono muy bajas en el músculo. ¿Sí? Bueno, me fui Y mucho. decís que se está investigando eso, pero a tus estudios, analizando en un paciente, en un deportista de resistencia, es viable entonces una dieta con 50 gramos de hidratos de carbono menos, que es una dieta realmente baja en calorías, perdón, en hidratos de carbono. De carbono. Yo te soy sincera, yo no utilizo dietas cetogénicas, ¿sí? Yo, digamos, yo soy de la cosa más clásica, digamos. ¿Qué sentido tiene hacer una dieta cetogénica en un deportista que ni siquiera está cubriendo sus necesidades básicas de frutas y verduras y no está comiendo, digamos? Hay otras prioridades en los deportistas Totalmente. digamos, para pensar una dieta cetogénica tendríamos que tener una conexión con los entrenadores, ir buscando en qué momento hacer una dieta cetogénica, porque no lo podemos hacer cuando están en plena competencia, o sea, tendríamos que tener un, un, eh, un periodizar nuestra alimentación en base a los periodos de entrenamiento que los entrenadores se vayan pactando, pero la realidad es que los deportistas, la mayoría de los deportistas, tienen otras prioridades, por lo menos en lo que yo veo en la práctica, es cubrir la cosa. eh, si, es difícil que cocinen, que hagan las compras, que coman frutas, que coman verduras, que predominen las verduras respecto al tamaño de las carnes. Realmente es hilar muy finito. Me parece que el gran desafío de los nutricionistas es hacer educación alimentaria para que cumplan con la cosa básica y con la cosa específica de qué comer antes de entrenar, cuándo necesitan hidratarse con hidratos de carbono y cuándo no, cuándo necesitan recuperarse y cuándo recuperarse rápidamente y cuándo no, cuándo necesitan un suplemento y cuándo no. O sea, esas son las cosas con las que uno se enfrenta en lo cotidiano, en la cosa práctica. Una dieta cetogénica, te soy sincera, en mi vida profesional, una o dos veces la debo haber aplicado en un contexto muy particular, pero no lo estoy haciendo realmente, te soy sincera. Espectacular, Marcia. Muchísima gente, están explicación magnífica, una genia. Me encanta la manera que Marcia explica. Entonces, realmente la gente está muy... Bueno, y algunas preguntitas que también yo acá tengo para vos. A ver, pero como realmente se me pasaron muchas preguntas. eh, bueno, acá dice Patti Martínez, que ella es de Nutrisport, también amiga y colega. Ella dice, nutrición deportiva, la alimentación es personalizada, planificada con las características personales y del deporte a plan de entrenamiento. Así mismo. Y acá preguntan también qué opinas del ayuno. Y estos son los temas que están de moda. Opino exactamente, digamos, qué pasa con el ayuno. Sí. Eh, en los años 90 hubieron un par de trabajos científicos muy fuertes, muy importantes, en los cuales observaban que las personas, sí, las personas que, no, el estudio que les voy a contar concretamente no fue hecho en personas, fue hecho en animales, que cuando había una carencia de calorías, la persona bajaba de peso y la persona además estaba más saludable, mejoraba todas las respuestas corporales. Entonces, en un momento se pensó que esa mejora de calidad de vida, se debía a que la persona había bajado las calorías. ¿Sí? Y después
se dieron cuenta que los animales en los cuales habían hecho la investigación, que eran ratas, lo que hacían es comían menos calorías, pero además comían toda la ración que le habían dado en un mismo momento. Entonces, entre una comida y otra les quedaba un espacio muy grande. Entonces, empezaron a investigar que pues, si el motivo era que habían bajado de peso, la mejora de la calidad de vida, mira, el motivo era que comían menos calorías o el motivo era que tenían entre una comida y otra grandes, muchas horas entre una comida y otra. Bueno, esto se viene estudiando también, Hipócrates hablaba del ayuno, digamos, esto es realmente algo que se viene estudiando. El año pasado, en el 2019, un journal muy importante, el British Journal, descubrió que hizo como un metaanálisis de toda la investigación que hay sobre ayuno, los diferentes tipos de ayuno, y realmente encuentran que hay impacto sobre la fisiología y sobre el metabolismo, ¿sí? Y eso es indudable que la ciencia lo está investigando y que algún impacto hay, ¿sí? Lo que no significa que uno lo pueda estar aplicando en cualquier tipo de población, ¿sí? La realidad es que opino exactamente igual que con la dieta cetogénica. Pensemos en que la persona eh, cubra los hábitos básicos de alimentación, ¿sí? Cuando uno habla de alimentación saludable, está hablando de hábitos, de sumatorias de buenos hábitos, ¿sí? El ayuno se está investigando, pero la realidad es que se está investigando, se viene investigando, se sabe que tiene impacto. Ahora, en mi uso cotidiano, en mi ejercer diario, yo no estoy utilizando el ayuno intermitente. La verdad es que prefiero empezar a hacer otro tipo de estrategias o otro tipo de educación alimentaria. Yo voy con lo clásico, lo que no significa que esté diciendo que el ayuno intermitente no sirve. De hecho, digamos, el British lo Lo determinó. comprueba, sí. Esto de la autofagia que se despierta, es real, es real. Ahora, yo como nutricionista prefiero que la persona coma 2 o 3 frutas todos los días, que coma verduras en el almuerzo, que tenga una microbiota saludable, que no comas alimentos procesados, o sea, para poder llegar a utilizar un ayuno intermitente tengo que haber descartado todo lo otro y tenerlo sumamente trabajado, ¿sí? Totalmente. Bueno, otra pregunta. Lore Nutrición Deportiva pregunta por recuperación. ¿Las carnes en la cena o no? Y Recupera. también una segunda pregunta de ella, ¿durante periodo de alto entrenamiento le da intensidad? Ah, esa es otra pregunta, sí, de ella misma. Sí, La pregunta sería, ¿qué quiere recuperar? ¿No? Digamos, ¿de qué tipo de entrenamiento viene? Yo le hago como un pantallazo de todo. Recuperar es, si el deportista es un deportista de resistencia, es muy factible que lo que haya disminuido en su reserva son el glucógeno. Si el deportista bajó sus reservas de glucógeno y entre un entrenamiento y otro entrenamiento va a tener pocas horas para recuperarse, pocas horas es menos de 12 horas, yo les diría que lo que tiene que pensar es si en recuperar ese hidrato de carbono que esa persona agotó. En el ejemplo que ponía Lorena, ¿era? ¿Sí, Lorena? sí, Lorena. Entrenó a la noche y al otro día, si agotó las reservas de glucógeno y al otro día a la mañana tiene que hacer un fondo de ciclismo o tiene que hacer algún otro entrenamiento realmente donde vaya a necesitar de las reservas de glucógeno, lo que tiene que recuperar es esa reserva de glucógeno, porque solamente le va a quedar la cena y el desayuno como dos comidas para recuperar esa energía, esa reserva de energía. Ahora, si la pregunta viene por un deportista fuerza que hoy entrenó tal vez musculación y el objetivo es el aumento de la masa muscular, tal vez él no va a entrenar al otro día ningún tipo de resistencia, lo que tiene que pensar es en recuperar la proteína
que rompió, que utilizó durante la práctica deportiva. Y ahí esa recuperación tiene que tener el hidrato de carbono sumado a la proteína, los dos nutrientes. ¿Sí? Perfecto. Son preguntas como, digamos, a mí me cuesta Muy responder. amplias. Sí, No, sí, sí. cuando no hay un contexto, porque si vos me decís, Sí, que vino a entrenar, la respuesta es mucho más concreta. Ahora decís, ¿recuperar qué? ¿Cuándo? ¿Qué va a ser al otro día? O sea, la recuperación depende de muchos factores, ¿sí? ¿Qué comió antes? Porque tal vez ese deportista que yo te digo que entrenó la fuerza, antes de entrenar tuvo una ingesta de proteínas adecuada, en cantidad, en calidad. Estamos diciendo, tal vez consumió unos 15, 20 gramos de proteína de buena calidad, de buen valor biológico, y entrenó una hora, entonces tal vez no tiene ninguna necesidad de recuperar rápidamente esta proteína, porque lo que comió antes le está cubriendo como la ingesta posterior, digamos, ¿sí? Sus aminoácidos van a estar altos en sangre por lo que comió antes y va a estar sostenida esa recuperación una vez que terminó de entrenar. Por eso digo, las preguntas es como que tengo que meterlas en un contexto para poder una responder. anamnesis más detallada, quizá en algunas cosas. Sí, sí, sí. Que, digamos, que, a ellos, que la persona que está respondiendo le sea claro, ¿no? Eso. Sí. Y bueno, y también pregunta ella, durante el periodo de alto entrenamiento, de elevada intensidad, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono por kilo? Pregunta también. Sí. Vuelvo otra vez a lo mismo. Alta intensidad, ¿de qué Sí. de estamos hablando, no? De alta intensidad puede ser alta intensidad de hockey, puede ser alta intensidad de resistencia, digamos. Las recomendaciones en deportes se indican. Te me fuiste ahí, Vos te me quedaste durita también, ¿me escuchás? ahora te escucho, súper bien. Bueno, perfecto. Vos te quedaste durita también. Yo tampoco te. Y ahí te diste cuenta que me quedé. María, depende del Sí, deporte. Porque las recomendaciones de hidratos de carbono en deportes pican por kilo de peso. Y las recomendaciones tienen que ver en función de lo que pese la persona y en función de la cantidad de horas que entrena diariamente esta persona. Para una persona que entrena una hora intenso diario, la recomendación es aproximadamente 5 gramos de hidratos de carbono por cada kilo que pese esa persona. Ahora, cuando entrena todos los días 3 horas, como puede llegar a ser tal vez un deporte de resistencia, la recomendación es mayor. O sea que tal vez en vez de 5, esta persona va a estar necesitando 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Bajada práctica perfecto. depende de lo que pese y depende de la cantidad de horas intensas que entrene este deportista, ¿sí? Pero hay algo que es mucho más importante todavía. La recomendación o la bajada práctica tiene que ver con lo que el deportista está comiendo en ese momento. Porque muchas veces lo que nos pasa es que la teoría dice que necesita 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, pero ese deportista, si vos le haces una anamnesis, un registro alimentario, está consumiendo solamente 3 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Entonces, sería un error nuestro llevarlo de golpe a los 7 gramos, que es el ideal. Entonces, lo que uno va haciendo es una progresión, que no le falte el hidrato de carbono antes de ir a entrenar, cuando necesita hidratarse con hidrato de carbono que lo haga, pero va haciendo una progresión hasta llegar al valor recomendado. ¿Mm? Totalmente. Y bueno, justamente quería preguntar también, a ver, hay unas cuantas preguntas que armé también acá, que armamos juntas. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios negativos y positivos que observas vos, Marcia, en la población que trabajas? Mira, yo primero te cuento en qué población trabajo. ¿Sí? Yo hace 27 años que me dedico a esto y con el tiempo me fui dedicando, te diría como exclusivamente a trabajar en deportes de resistencia. Mi población hoy por hoy son triatletas, las diferentes modalidades,
running de las diferentes modalidades, ciclismo, y tal vez algo de lo que es natación, pero fundamentalmente triatlón, maratón, running y ciclismo, ¿sí? Y esta es una población bastante particular y tal vez bastante diferente a otros deportes. Y es una población, los deportistas de deporte de resistencia en general son muy prolijos, son muy, como muy estructurados con su alimentación, son realmente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si hay una población en la que ustedes pueden aplicar absolutamente todo lo que han estudiado, es en los deportes de resistencia. O sea, vos vas a poder, todo lo que vos leíste sobre nutrición deportiva, en un deportista de resistencia lo vas a poder aplicar seguramente. Y el impacto que va a tener sobre su rendimiento deportivo va a ser muy notorio, porque lo perciben inmediatamente, haces un cambio en su alimentación y las sensaciones fluyen por este cuerpo y el rendimiento realmente se mejora. Yo lo que observo es, están muy temerosos con el tema de los hidratos de carbono. Es como que les cuesta diferenciar que cuando uno habla de hidratos de carbono, no está hablando de come pizza o come empanadas o come galletitas. Uno está hablando de hidratos de carbono, está hablando de legumbres, está hablando de granos integrales, está hablando Papa. de tubérculos, de papa, de batata, de boniato, ¿sí? No es lo mismo que un alimento con una densidad energética, nutricional baja, como puede llegar a ser algo de pastelería, ¿sí? Y procesado también, justamente. Todo lo que nombraste recién es natural y lo otro ya sería procesado aparte también. Entonces, tengo que hacer una dieta cetogénica, tengo que hacer un ayuno, entonces como que vienen con están con ese. Otra de las cosas que observo también es que el con frutas y verduras es como cuesta incorporar este rubro de alimentos tan importante, tan importante. Pero cuesta por un tema simplemente de falta de tiempo para cocinarlos, monotonía en las preparaciones, tal vez cuando están trabajando no encontrar el momento de cuándo comer las frutas, ¿sí? Eso es lo que yo observo. La población de deportes de resistencia en general es una población bastante cuidadosa con su alimentación, ¿sí? Y hay otra cosa que es clave, importante, le da a la hidratación durante la práctica deportiva. Eso realmente Total, sí. llama muchísimo la ¿Cómo atención. debería ser la hidratación, Marcia? ¿Cómo Mira, debería ser una hidratación de un deportista? la hidratación fundamentalmente debería ser personalizada, digamos. Y las pérdidas de líquidos corporales, primera cosa es, uno pierde líquido porque combustiona nutrientes, ¿sí? Combustiona nutrientes y de esa combustión de nutrientes se produce un calor interno, ese calor interno necesita salir de nuestro cuerpo y la forma que tenemos, que tienen los deportistas de sacar ese calor interno es a través del sudor. Entonces, como sudan mucho, pierden mucho líquido. Ahora, no todos sudan de la misma manera y la misma cantidad, y no todos sudan con la misma composición de sudor. Entonces, realmente la hidratación está impactada por un montón de factores. Ustedes en Paraguay tienen un calor y una humedad que tal vez es diferente a la que tienen los deportistas de acá en Buenos Aires. Entonces, las recomendaciones generales no sirven. Yo lo que en deportes de resistencia es tener en cuenta que empiecen a tomar registro de cuánto pierden y evaluar la tasa de sudor, saber cuánto pierden por hora, hacer una sudor, les empieza ¿me escuchás, María? Sí, te quedaste vos colgada dando el circulito, pero se te escucha. Hola.
No, ahí te Hola, yo fuiste te otra escucho vez. perfecto. Hola. Ay, sí, yo también te escucho Yo te súper escucho bien. perfecto. Sí, ahora, pero tu imagen se fue. Bueno, estamos Estoy en dura, pero me... directo, así que ocurre esto cuando uno está en directo. Ahí te veo perfecta. Qué Y ahora horror, no te porque aparte uno escucho. se dispersa. Ahí, No, bueno, hablábamos de la tasa de sudor. Tasa de sudor sí. es una forma de que el deportista empiece a tomar registro de cuánto pierde cuando está entrenando. Y no siempre va a perder lo mismo. Si vos le haces una tasa de sudor a un deportista que está entrenando indoor en este momento, haciendo en rodillo ciclismo, la tasa de sudor es altísima, altísima. O sea, las personas que están entrenando indoor eh, en la cuarentena, no descuiden la hidratación, no la subestimen, porque realmente se transpira, se suda mucho más que cuando uno está entrenando al aire libre, que Al cuando uno aire anda en libre. la bicicleta, que la conversión, lógico, lógico. Pero si uno pudiera esa evaluación, pesarlos antes de entrenar, pesarlos después de entrenar, que se sequen un poco, sabiendo cuánto líquido tomó durante la práctica deportiva, cuánto duró esta práctica deportiva, vamos a estimar la cantidad de mililitros de sudor que pierde por hora. Y en base a eso tenemos que saber cuánto vamos a reponer, ¿sí? Teniendo como objetivo que entre un peso y otro no pierda preferentemente nunca más de un 2% de su peso corporal. ¿Me seguís, María, lo que estoy diciendo? Sí, ¿Sí? totalmente. Y el otro peso, esta persona perdió más de un 2%, se puede, digamos, se puede empezar a afectar el rendimiento deportivo. Entonces, esta persona va a tener que tomar mucho más líquido la próxima vez cuando entrene en esas mismas condiciones, en condiciones similares. ¿Sí? Entonces, O sea, esa es una forma. perfecto. Y no descuidar justamente, como estás diciendo, dentro de la casa indoor, que uno dice no sudo tanto como salgo afuera. Ahí te me fuiste otra vez, Marcia. Pero bueno, hola, ahí estamos bien. Y bueno, acá preguntan también, ya nos quedan 10 minutos, Marcia, va pasando No rápido te la alcanza, hora. no alcanza a Ahí, escuchar. ahí se fue Sí, Marcia otra vez. Ahí, no, no, a ver, ahí estás de nuevo. Súper. Y bueno, que no, Marcia pregunta también teniendo en cuenta, sí, ¿cómo? que no Sí, ahí alcanza pregunta teniendo en cuenta. la última parte de la pregunta. Sí, Vos me hiciste una pregunta y no alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. teniendo en cuenta, eso también preguntaron ahora, de nuevo, otro teniendo en cuenta la base de educación alimentaria, hoy por hoy, ¿utilizas algún suplemento? Y de ser así, ¿cuáles te dan resultado? Pregunta. Nutrición imperfecta, pregunta. Eh, la realidad es que suplemento suizo, en el sentido amplio de la pregunta, de la definición de lo que es un suplemento, ¿no? Suplemento podemos, ahí incluimos a los alimentos deportivos, a lo que es una bebida de hidratación, lo que son los chomps o las gomitas energéticas, esos también son suplementos. En deporte de resistencia yo utilizo la cafeína, entonces cuando se necesita utilizo la eh, también la arginina, como la betalanina, como eh, utilizo suplementos. Sí, claro que utilizo suplementos. Eh, en deportes de resistencia no hay mucho que estos que te estoy mencionando. Pero si querés saber en alguno en particular, lo podemos desplazar un poquito más. Perfecto. Como hay muchas preguntas, entonces quiero basarme en estas preguntas también de las, cada cuánto hay que pedir un registro alimentario y en la población no deportista también cuesta mucho el, bueno, consumo de todo, así mismo. No sé si Cada hay cuánto hay que alguno en pedir un particular. A mí registro. la cafeína en deportes de resistencia, Ay, te me fuiste. la forma de... Ahí. ¿Sí? No, ¿Escuchás, María? no. Ahí, ¿No me escuchás? Yo te ahí escucho te escucho perfecto. de nuevo.
Ahí te Sí. escucho de nuevo, sí. ¿Cuántas veces hay que pedir un registro alimentario? Sí, Y yo lo que diría es, mínimamente en cada una de las etapas de su entrenamiento, ¿sí? En la pretemporada, un registro